Muy buenas noches, compañeros. Un gusto saludarlos de nuevo. Estamos en el grupo María Consuelo Galeano, Daniela Padilla y quien les habla Juan Fernando Ayala. Vamos a presentar un caso de análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Bedoya Lima y otra versus Colombia, con una sentencia del 26 de agosto del 2021, en el cual vamos pues a analizar el contexto del caso, vamos a revisar las incidencias del caso y por qué el Estado colombiano es responsable frente a los hechos acontecidos a la periodista Ginette Bedoya. Bueno, lo primero es que queremos resaltar algo muy importante que tiene un decreto colombiano del año 2012 donde nos dice textualmente así: es una obligación del Estado la protección integral de las personas que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias en razón de su ejercicio a cargo. Y esto lo queremos traer a colación principalmente porque hace base fundamental para el análisis de estudio que estamos presentando. Pocas veces se ha visto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos centrara su atención en un acontecimiento de violencia sexual. Y este caso creo que nos sentará bases y procedentes en la protección de las víctimas de la violencia sexual cometidos por actores armados en países como el nuestro, que principalmente llevamos en conflicto más de 50 años. Y esto es porque las víctimas pues no encuentran en el sistema jurídico nacional como la capacidad de poder juzgar a esos responsables por la falta de adopción de medidas necesarias y adecuadas, y aparte de eso oportunas para la protección de las personas, y caso particular el de Ginette Bedoya, que el Estado claramente no le brindó la protección necesaria. Y aún, digamos que teniendo claro el conocimiento de la situación de riesgo que presentaba Ginette, de peligro que tenía, pues el Estado no presentó las medidas necesarias para su protección. Por lo tanto, ante el conocimiento de peligro que tenía de su profesión, pues se le hace responsable por lo acontecido. Ginette Bedoya fue víctima de secuestro, tortura, violación sexual el 25 de mayo del 2000. Y esto es muy importante que lo tengamos en el claro, el año 2000. Posteriormente, el Estado pues, no llevó a cabo una investigación diligente y efectiva de todos los sucesos que acontecieron durante ese periodo que le garantizaran claramente la protección de sus derechos fundamentales. Y este trabajo tiene pues como objetivo principal, si en el caso de Ginette Bedoya el Estado tiene o no una responsabilidad sobre los hechos que sucedieron el 25 de mayo del 2000. Hay unas palabras claves importantes que queremos resaltar en el ejercicio, y es uno, pues la responsabilidad estatal, la diligencia, la oportunidad, la protección y los derechos fundamentales. La investigación que hemos realizado es jurídica y se enfoca en generar conocimiento independiente de su aplicación. Es decir, poder reconocer si en el caso específico el Estado colombiano es responsable o no del secuestro, la violación de la periodista Ginette Bedoya. Y esto viéndolo desde la óptica de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y documentos informativos adicionales que refieren el caso, que finalmente ha generado un gran impacto en la forma como el Estado colombiano deberá aplicar las medidas necesarias en casos similares específicos para mujeres, y en especial las mujeres que pertenecen al gremio periodístico. Bueno, este caso tiene sus inicios el 25 de mayo del año 2000, cuando Ginette Bedoya se encontraba esperando para ingresar a la cárcel Modelo aquí en la ciudad de Bogotá, y era para realizarle una entrevista a un jefe paramilitar que se encontraba recluido dentro de este precinto.
en el cual ella pues quería aclarar un tema acerca de unas amenazas en contra de algunos compañeros periodistas que ella tenía. En ese entonces, Ginette trabajaba en el diario El Espectador. Ginette venía realizando una serie de investigaciones a unos hechos de violencia, tráfico de armas, relación entre los paramilitares, ¿sí? Y algunos agentes del Estado. Y por este motivo, digamos que se conocía de la visita de Ginette a la institución penitenciaria. Claramente, pues era un riesgo para ella que ella sufriera algún tipo de agresión por algunas de las personas que se encontraban ahí. Y es cuando, digamos, que el Estado, en virtud de esa visita, pues no toma las medidas necesarias para proteger la integridad de Ginette. Y hay que tener presente que Ginette ya había reportado hacía varios años que venía siendo víctima de algunas amenazas y le solicitó al Estado una protección especial. Sin embargo, al principio se la dio. Sin embargo, ella solicita que le sea rechazada esa medida de protección porque consideraba que no le estaban prestando la atención necesaria. Sin embargo, pues ese 25 de mayo, ella fue secuestrada al momento en que iba a punto de ingresar a la cárcel. Fue llevada a una bodega en un lugar apartado donde la agredieron física, verbalmente, y luego fue conducida a un vehículo donde la dejaron fuera de la ciudad. Ella fue agredida sexualmente por los hombres que la transportaron y fue abandonada el lugar de Villavicencio, donde más adelante la encuentra una persona y es remitida hacia la estación de policía más cercana. En el año 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Colombia responda por el secuestro, tortura y violación de Ginette Bedoya. Como consecuencia a estos hechos mencionados anteriormente, nos preguntamos si el Estado colombiano es realmente culpable por los actos de violencia cometidos contra Ginette, y se debe pues responder por la reparación tanto de la víctima como su madre, la señora Luz Nelly Lima, por la falta de investigación, protección y garantías de los hechos que se presentaron en el año 2000. Bueno, vemos que el Estado pues es el principal salvaguarda de la protección de los derechos fundamentales, como también es el garante de realizar las investigaciones, que éstas sean oportunas, imparciales y efectivas cuando se trate de violaciones a los derechos fundamentales. En este caso, pues la violencia contra periodistas es como con el objetivo de silenciarlos. Esto es una violencia contra el derecho a la libertad de expresión de, digamos, de las víctimas. Todo esto genera temor y un efecto negativo sobre pues, los demás que están ejerciendo esta profesión, como también para la sociedad en general, ya que están afectando su derecho también a buscar y a recibir un tipo de información de manera pacífica y libre. Podemos decir que también es obligación por parte del Estado realizar investigaciones sobre derechos humanos, investigaciones judiciales que también permiten esclarecer los hechos sucedidos, y lo cual nos da como el esclarecimiento de la verdad y determina el castigo de los responsables, como asimismo se establecen medidas necesarias para evitar la repetición de estas. En el caso, el Estado faltó al cumplimiento de su deber al no proteger a Ginette frente al riesgo de sufrir ataques por su ejercicio de periodista, de investigar con la debida diligencia y juzgar, sancionar también a los responsables de los crímenes cometidos. Ginette había realizado una serie de publicaciones en las que se comprometían a varios miembros de la Policía Nacional con hechos de violencia, de tráfico de armas, compra y venta de estas, bueno, paramilitares, narcotráfico, guerrilla. En el proceso judicial de las investigaciones, pues estas fueron insuficientes, habían retrasos inexplicables, obstáculos procesales para dilatar el accionar de la justicia,
cientos de diligencias en las cuales Ginette tuvo que relatar los hechos sucedidos, y esto pues rentalizó el proceso y fue como una violencia al desarrollo fundamental del debido proceso. Garantizar el acceso a una justicia eficaz y oportuna con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales. Parecía que para la Fiscalía Sexta Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no fuese una directriz de la Constitución del 91. Se observó que pues, durante el proceso las autoridades encargadas de esta investigación desarrollaron prejuicios sexistas y con estereotipos discriminatorios contra la mujer. Claramente evidenciados cuando se intentó determinar un vínculo amoroso entre un supuesto guerrillero y la periodista, con el fin de desprestigiar a la víctima. Se determinó que las investigaciones y las diligencias dirigidas a aclarar las amenazas y posterior secuestro de Ginette, que conllevaron a los crímenes cometidos contra ella, no fueron investigados claramente. 11 años de investigación en los cuales la más importante información sobre el caso fue suministrado por la víctima, teniendo, digamos que ella, una carga procesal inadmisible. Referirse a los hechos en un sinnúmero de ocasiones tuvo un efecto revictimizante frente a la víctima. Las investigaciones siempre deben procurar que la víctima no reexperimente, digamos, que esos hechos sucedidos. La Corte reitera la necesidad de que el Estado colombiano adopte las medidas necesarias para garantizar a las mujeres periodistas la seguridad, ya que se encuentran sometidas siempre a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión, y que se diseñe un plan de capacitación a los funcionarios públicos, a la fuerza de seguridad y operadores de justicia, para que estos cuenten con conocimientos necesarios con el fin de identificar actos y manifestaciones de violencia en contra de la mujer, para así protegerlas de las situaciones de riesgo y poder investigar y enjuiciar a quienes cometan estos actos con la debida diligencia. Bueno, aquí entonces pues queremos ver si en consecuencia el Estado colombiano es culpable. Entonces, con base en todo lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace responsable al Estado colombiano por la violación a los derechos de Ginette Bedoya y a la violación del derecho a la integridad personal de la señora Luz Nelly Lima, madre de la víctima. Para esto y como forma de reparación, el Estado debe promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y sancionar a los demás responsables del caso, que durante el curso de las investigaciones se garantice la vida, integridad personal y seguridad de Ginette Bedoya. También el Estado debe pagar la suma de $30.000 a cada una como pago de tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, pues que sea con profesionales expertos. Y este cuenta con 1 año a partir de la notificación de la sentencia para realizar el pago correspondiente. El Estado también debe crear un centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y periodismo investigativo. Este se va a llamar Centro Investigativo No es Hora de Callar. Y también debe pagar una indemnización por los daños materiales e inmateriales, las costas y los gastos de todo el proceso.